Sean tan amables de tomar asiento. Sean ustedes bienvenidos al aula magna, licenciado Adolfo López Mateos, de nuestro edificio histórico de Rectoría, para presenciar la conferencia La Salud en México, del doctor José Narro Robles, realizada en el marco del Día del Médico. Nos acompañan en este acto el maestro Salvador López Rodríguez, director de la Facultad de Medicina de la UAM. El doctor Carlos Eduardo Barrera Díaz, secretario de Investigación y Estudios Avanzados de la UAM. El doctor Gabriel J. Ochea Cuevas, secretario de Salud del Gobierno Estatal. El doctor José Narro Robles, secretario de Salud del Gobierno Federal. Y el doctor Alfredo Barrera Baca, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México. Saludamos respetuosamente la presencia de la señora María del Rosario Pérez Ugalde, esposa del rector y esposas de integrantes del gabinete universitario. Saludamos con afecto la solidaria asistencia de invitados universitarios que desde sus cargos contribuyen a los logros de esta universidad, al gabinete universitario, a los directores de planteles de la escuela preparatoria, facultades, centros universitarios y unidades académicas profesionales. Distinguimos la presencia del doctor Enrique Gómez Bravo Topete, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Estado de México Poniente. Asimismo, agradecemos profundamente la solidaria compañía del médico cirujano Pedro Rodríguez Magallanes, secretario general del SUTES-UAM. Agradecemos también la presencia de estudiantes de la Facultad de Medicina, Facultad de Enfermería y Obstetricia, Facultad de Odontología, Facultad de Química y Centro de Investigación en Ciencias Médicas. Saludamos a los distinguidos directores e invitados de la Secretaría de Salud Federal e invitados de la Secretaría de Salud Estatal. Distinguimos la presencia del doctor José Rongel Romero, Centro Médico Licenciado Adolfo López Mateos. Doctor Francisco Galindo Rocha, director del Hospital para el Niño del IMIEM. Doctor Jesús Luis Rubí Salazar, director general del Instituto Materno Infantil del Estado de México. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación. Brindemos a todos ustedes un fuerte aplauso por su compañía. Al inicio de esta ceremonia, escuchemos la exposición de motivos y semblanza del doctor José Narro Robles, por el director de la Facultad de Medicina de la UAM, el maestro Salvador López Rodríguez. Muy buenas tardes. Doctor en Educación, Alfredo Barrera Baca, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México. Doctor José Narro Robles, secretario de Salud del Gobierno Federal. Doctor
en Ciencias e Ingenierías Ambientales, Carlos Eduardo Barrera Díaz, secretario de Investigación y Estudios Avanzados de nuestra universidad. Doctor Gabriel Ochas Cuevas, secretario de Salud del Gobierno Estatal. Integrantes del Gabinete Universitario. Integrantes del Colegio de Directores de nuestra universidad. Invitados especiales de las diferentes instituciones de salud. Personal docente, trabajadores y alumnos de las diferentes facultades relacionadas precisamente a la salud. Señoras y señores, universitarios todos. Estimados colegas, hoy en este insigne recinto nos reunimos para conmemorar el Día del Médico, en un acto de festejo y fraternidad. Asimismo, aprovecho para compartir unas breves palabras. Perdón. Estoy seguro que recordamos a nuestros antecesores y a quienes nos inspiraron en nuestra formación como médicos. A nuestros maestros en las aulas y los hospitales, quienes no solo nos compartieron su sapiencia, sino se volvieron un ejemplo y, sin exagerar, muchos marcaron nuestras vidas. Los recordamos incluso por el hecho de escuchar alguna enfermedad de un hospital, de una vivencia o de una fecha. Pues, a diferencia de otros, ellos son trascendentales. Significan el día que por primera vez usamos un estetoscopio, realizamos un procedimiento o, en muchas ocasiones, nos ayudaron a superar un fracaso. Justamente hoy, reconocemos a 3 de nuestros maestros dignos para nuestra profesión, cuya labor ha quedado grabada en nuestras generaciones de médicos y cuyo esfuerzo ha forjado y proporcionado prestigio a la enseñanza médica en nuestra universidad. Se fortalece durante nuestra formación médica hasta convertirse en vocación y proyecto de vida. Enseñar es una actividad trascendental y enfrenta siempre grandes retos. Pensemos tan solo en cómo transmitir con eficacia la vasta información científica generada. Celebremos también a quienes ejercen la medicina bajo el principio de primero no hacer daño y se dedican a la docencia dentro y fuera de las aulas. A ellos que abren las puertas de sus instituciones para formar, junto con la universidad, una unión perfecta e indivisible. En el hospital, el conocimiento adquirido en las aulas se transforma en un ser vivo, nuestro paciente, y donde el médico se enfrenta a la enfermedad para asegurar siempre la salud. El hospital se transforma en aula de aprendizaje que durará tanto como decidamos ejercer nuestra profesión, pues cada paciente es distinto y nunca dejamos de aprender. Los hospitales son una extensión de la universidad, donde la enseñanza y el aprendizaje continúan
a diario. Quienes llevamos algunos años en esta profesión, hemos sido testigos de innumerables avances en el área que ha modificado la forma de ejercer el acto médico y, en consecuencia, también la forma de enseñar y aprender, en lo cual podríamos abundar. Sin embargo, tan solo recordemos que los principios escuchar, sanar cuando es posible y consolar aún nos guían en la práctica diaria. Hoy no perdamos de vista el futuro, trabajemos en el presente por aquellas personas para las que, sin proponérnoslo, somos fuente de admiración y ejemplo, en quienes aspiran a ejercer la medicina, que han decidido dedicar largos años de su vida a la formación médica, con quienes hoy tenemos una responsabilidad que se nos demandará. Hoy compartamos con quienes nos verán por la salud y que son instruidos en el presente. Compartamos desde la primera clase de anatomía hasta la cirugía más complicada. Compartamos desde la exploración física más básica hasta las medidas de salud pública transformadoras de sociedades. Compartamos desde la primera mirada a un microscopio hasta la investigación molecular más reciente. Es nuestro deber. Conmemoración del Día del Médico, la universidad es honrada por albergar a un maestro de maestros, quien nos hablará de algunos retos que enfrenta el sistema de salud de nuestra nación, quien ha tenido la enorme encomienda de dirigir la política de salud nacional, el secretario de Salud Federal, doctor José Narro Robles, universitario notable, médico prestigioso, mexicano de excepción, de quien me permitiré leer una breve semblanza. Es médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con estudios de posgrado en la Universidad de Birmingham, Inglaterra. Ha desempeñado cargos importantes en la UNAM como secretario general, director de la Facultad de Medicina y rector. Fuera del ámbito universitario, fue nombrado subsecretario de Gobernación y de Salud y secretario general del Instituto Mexicano de Seguro Social. Desde febrero del 2016 se desempeña como secretario de Salud, cargo designado por el presidente Enrique Peña Nieto. Cuenta con 117 publicaciones académicas y 248 de divulgación. Ha sumado más de 925 presentaciones y conferencias en México y en el extranjero y recibido distintos reconocimientos, los cuales destacan 21 doctorados honoris causa, ¿verdad? Entre ellos es doctor honoris causa de aquí de nuestra universidad en el año del 2013. Hasta aquí una breve semblanza de nuestro invitado de honor, el doctor José Narro Robles. Patria, ciencia y trabajo. Invitamos respetuosamente a nuestro rector y a nuestro presidium permanecer de pie para hacer entrega de los reconocimientos a profesores eméritos de la UAM. Reciben el doctor en Ciencias, Alberto Ernesto Hardy Pérez.
Recibe, especialista en traumatología y ortopedia, Miguel Barrera García. Recibe, maestra en salud pública, Estela Ortiz Romo. Brindémosles un merecido y caluroso aplauso. Comunidad universitaria, sea nuestra atención para escuchar el mensaje institucional del rector de nuestra máxima casa de estudios, el doctor en educación, Alfredo Barrera Vaca. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Me honra saludar y dar la bienvenida al doctor José Narro Robles, rector histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México, actual secretario de Salud del Gobierno Federal y cuyo doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma del Estado de México nos honra a todos nosotros. Apreciado doctor Narro, la comunidad médica y académica de nuestra universidad le agradecen su presencia para celebrar juntos esta jornada por la medicina. Mi gratitud también para el doctor Gabriel Ochea Cuevas, secretario de Salud del Gobierno Estatal, por acompañarnos en los festejos universitarios con motivo del Día del Médico. Saludo la presencia académica e institucional del doctor Carlos Eduardo Barrera Díaz, secretario de Investigación y Estudios Avanzados de nuestra universidad. También aprecio la compañía siempre profesional del maestro Salvador López Rodríguez, director de nuestra Facultad de Medicina. Felicito por el merecido reconocimiento que hoy han recibido a nuestra decana, la maestra Estela Ortiz Romo, y también a los doctores Alberto Ernesto Hardy Pérez y Miguel Barrera García, verdaderas instituciones académicas, científicas y profesionales de nuestra querida Facultad de Medicina. Celebro la presencia del gabinete universitario, de los miembros del Colegio de Directores, de los directores de hospitales de nuestro Estado de México, la mayoría, para nuestra satisfacción, egresados de nuestra querida universidad, y también agradezco la presencia de todos los integrantes de la comunidad médica que hoy nos acompañan. Bienvenidos todos ustedes y muchas gracias. En la matrícula de educación superior en México, la carrera de medicina se distingue por el imperativo vocacional que exige y por la férrea voluntad con que el estudiante deberá encarar su propio desafío existencial. Desde el primer día del aula, el futuro médico que llega para formarse en la universidad pública se subordina a la exigencia académica que habrá de acentuarse a su paso por laboratorios, prácticas de campo y servicio social. Una obligación física, intelectual y emocional creciente en la búsqueda de especialidades y subespecialidades que ya en el ejercicio de su profesión hallará correspondencia en la realidad social
y en el entorno mundial de altísima competencia. Enfrentará un contexto de ineludible participación, de empeños éticos, de obligada actualización diaria y de colaboración incesante con sus pares académicos y científicos. En esta vocación médica persiste la utopía de un amor sin remedio por la especie humana. Preserva la ética que lucha por la vida y contra el dolor de los semejantes. Se cultiva la curiosidad científica que logra discriminar, dicho sea con las palabras de Michel Foucault, cómo la noche viva se disipa con la claridad de la muerte. Y en la cumbre de su creatividad es una disciplina que modela pensadores comprometidos en hallar estrategias para extender los beneficios de su conocimiento al conjunto de la salud pública. Este proyecto de universidad pública, sin embargo, se está viendo afectado por los subsidios insuficientes y el riesgo de volatización del presupuesto para el próximo año 2018. Hace unos días, en el Consejo Regional Centro-Sur de la ANUYES, rectores de 50 universidades coincidimos en la incertidumbre frente a los decrementos anunciados para el sector educativo. Son reducciones sensibles, lo mismo respecto al Producto Interno Bruto que sobre el gasto total neto o el gasto programable. Es verdad que el proceso democrático de nuestro país requiere todo el apoyo, como se manifiesta en un incremento del 58% para este sector. Pero la formación de ciudadanos productivos, responsables y conscientes demanda mayor apoyo a la educación pública, ramo que sufrirá una reducción del 2%. También es verdad que la inseguridad justifica el aumento del 11% en el presupuesto para las instituciones encargadas de combatir este flagelo, pero la educación superior no es menos importante si consideramos que aquí se forman los profesionistas y ciudadanos que requiere el país para hallar, inducir y cimentar soluciones contra la violencia y la inseguridad. La contracción en 5% del gasto en ciencia y tecnología y 10% en cultura compromete el desarrollo de nuestro conjunto social y no solamente a las instituciones de enseñanza superior. Cierto que la educación es una inversión social, pero jamás es un cheque firmado al aire ni en el hielo. El dinero que se aplica para preparar docentes, científicos, tecnólogos, médicos, el gobierno lo recupera en el corto plazo con el pago de los impuestos que hacen estos mismos profesionistas. La nación recobra esta inversión al renovarse los cuadros en todas las áreas y la sociedad amortiza esta inversión con nuevos creadores de bienestar y de futuro. Imaginemos más para incrementar los beneficios intangibles, pero reales, de formar mexicanos comprometidos con la paz, proactivos en la solidaridad y participativos para abatir injusticia y desigualdad. Recordemos, junto con André Comte Sponville, que la humanidad no es solo un hecho biológico, es un valor, es también una virtud que se adquiere solamente poco a poco. La humanización se transmite por la familia, por la escuela, por la sociedad. La naturaleza sin cultura siempre es salvajismo. La humanidad como valor es el resultado de un proceso. Uno no nace humano, uno se hace humano. Mantener este sentido de humanidad en México nos exige diseñar estrategias para conservar el proyecto educativo, que es la base de nuestro proyecto nacional. En esta perspectiva, usted bien lo sabe, doctor Narro Robles, el médico que se forja
en las instituciones públicas de educación superior encarna el ideal universitario que tiende puentes desde la ciencia, el arte y la tecnología para el conjunto humano. Reflexionar sobre las contribuciones que hacen los profesionistas médicos, mujeres y hombres de enorme voluntad y vocación, es necesario para la sociedad mexicana que cada amanecer quiere inventar y reinventar su horizonte. Tal es el objetivo de este encuentro académico. Cerca de 1000 conferencias de índole científica y de divulgación y 21 doctorados honoris causa conferidos en países de América y Europa para reconocer su trayectoria como cirujano, indican por qué nuestra comunidad decidió celebrar el Día del Médico con esta conferencia magistral a cargo del doctor José Narro Robles, universitario excepcional dentro y fuera del campus. Será un honor para los miembros de esta comunidad y para mí, doctor Narro Robles, escucharle. Patria, ciencia y trabajo. Invitamos a nuestras autoridades a tomar asiento en la primera fila de este recinto para presenciar la conferencia La Salud en México, en voz del doctor José Narro Robles. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Para mí es un verdadero privilegio el poder dirigirme a ustedes y son mis primeras palabras de gratitud para esta maravillosa casa de estudios a la que pertenezco. ¿Para qué me invitan? ¿Para qué me reciben? ¿Para qué me dan el doctorado? Soy de aquí orgullosamente y me siento muy comprometido con esta casa de estudios. Muchísimas gracias al rector de esta universidad por hacerme la invitación. Hace algunos meses, no muchos, debe haber sido en el mes de mayo probablemente, por ahí así, tuve la oportunidad de encontrarme y me hizo el amable comentario. Un doctor en educación es muy educado y me hizo la invitación pensando que no iba a aceptar. Pero aquí estoy cumpliendo con esa invitación que para mí, señor rector, es una verdadera distinción. Gracias por darme esta oportunidad. Es un honor estar aquí frente a maestros eméritos, estar frente al claustro académico, frente al cuerpo de directoras, directores de esta universidad, estar frente a amigos queridos y en particular frente a jóvenes universitarios. Por definición, en el auditorio todas las mujeres son jóvenes y los estudiantes también. Déjenme, antes de entrar, hacer algún comentario sobre lo que hemos escuchado. Casi tendría que hacer uso de aquel recurso que en el Poder Legislativo se comenta de para alusiones personales. Y comentar con el señor rector y con ustedes la convicción que tengo. Lo he hecho muchas veces y soy el mismo, no he cambiado. La educación es
la herramienta más potente que tiene el ser humano para transformarse y ser mejor. Cuando uno combina educación y salud, y lo verán en mi presentación, resulta que se genera uno de los binomios mejores que en las políticas públicas se puede uno encontrar. Y por eso digo y entiendo el comentario prudente, pero también muy claro, del rector de esta casa de estudios, cuando hace señalamientos sobre un tema que en las universidades es fundamental, el tema de los recursos financieros, el tema del presupuesto. Me quedo con el compromiso de transmitir a las estructuras del gobierno de la República este amable, educado señalamiento, con la convicción de que está usted en lo correcto, con la convicción de que yo lo hice de esa manera muchas veces, y con la convicción de que siendo un colaborador del presidente de México, me siento en el compromiso de llevarle este amable comentario, solicitud, planteamiento. La educación superior en el país requiere más apoyo. La educación pública de México es la única manera que tenemos los mexicanos para construir un futuro real, duradero, sustentable y que nos permita participar en la gran estructura, en la gran comunidad de nuestros días. Tiene usted toda la razón. La sola naturaleza, la pura biología, ni al ser humano, ni a ninguna especie le resulta suficiente. Esa biología, esa naturaleza sin cultura, no promueve el desarrollo, el progreso y en todo caso la evolución se tarda mucho, mucho más. Si el hombre, si el ser humano ha cambiado en los últimos pocos miles de años, es por la educación, es por el conocimiento, es por la ciencia, es por el arte, es por la cultura. Lo que nos distingue de otras especies tiene que ver con eso, con educación superior, con ciencia y desarrollo tecnológico y con cultura y arte. Son áreas que yo he retado a los economistas más prestigiados de nuestro país que demuestren un caso en donde las finanzas públicas hubieran colapsado por haber destinado recursos a esos campos. Sé, no soy irresponsable, sé que las condiciones son complicadas, pero tengo la convicción de que hemos de hacer un esfuerzo y seré portador de esta atenta solicitud. Gracias, por otra parte, por la generosidad de los comentarios en la presentación. Y si me lo permiten, voy rápidamente, por un lado, a reiterar mi gratitud, señor rector, a usted, al señor director de la Facultad de Medicina de esta universidad, al señor secretario de Investigación y Estudios Avanzados por recibirme y por supuesto a un colega, a un compañero, a un colaborador de la salud en el país que ha tenido la fortuna de servir en su entidad, en el Estado de México y también en la Federación. A un colaborador de la Secretaría de Salud, que lo extrañamos, pero que sabemos que el destino, la vocación y el compromiso le han llamado para servir al lado del señor gobernador Alfredo del Mazo.
Muchas gracias, Gabriel, por estar presente y muchas gracias a todas y todos ustedes. Voy rápido para revisar con ustedes el tema de la salud y más en una conferencia que se enmarca en la celebración del Día del Médico. Miren, aquí somos muchos los que somos afortunados. No todos, porque en la vida nadie es perfecto. Pero aquí habemos muchos que tenemos una doble profesión. Venía con algún joven colaborador que está aquí presente, comentando algo que dije en la ceremonia del Día del Médico frente al presidente Enrique Peña Nieto. Ustedes lo conocen, lo han visto alguna vez, debe haber estado aquí en alguna ocasión. Bueno, él encabezaba la celebración y yo decía que la profesión médica es una frente a la cual casi todos los seres humanos hemos de pasar un día frente a un profesional de la medicina. Y eso es verdad, y no hay muchas profesiones. Todas son maravillosas, todas tienen una enorme dignidad, todas prestan un servicio, todas son útiles en muchos sentidos, todas apoyan el desarrollo cultural y el desarrollo económico y social de las colectividades. Pero hay unas que tienen un contacto más directo con la gente. Y hay dos de ellas que son maravillosas, que yo me honro en servir a las dos, la profesión médica y la profesión magisterial. Ya que habemos muchos que somos médicos y que somos profesores. Y esa es una verdadera fortuna en la vida. Bueno, hablaré un poco de la salud. Quiero hablar mucho, particularmente para los jóvenes, sobre México, sobre los temas de la patología de la pobreza, un término que acuñó hace ya algunas décadas, a principio de los 70s, en realidad a finales de los 60s, y que se concretó don Alejandro Celis, y que se concretó en un artículo que él publicó en la revista del Hospital General, me parece que en 1970, que intituló de esa manera, La patología de la pobreza, hace ya casi medio siglo. Y quiero hablar sobre algunas cosas de lo que creo conviene en el país se pueda hacer para finalmente darles o dejarles alguna perspectiva a los jóvenes, que ya dije, todas las mujeres y todos los estudiantes. En materia de salud hablaré sobre la importancia de la salud. Sé, frente a qué auditorio estoy hablando y sé que es redundante, pero es mi convicción hablar sobre esto. Veré rápidamente cómo ha cambiado la salud en los años, algunos logros y algunos retos y, por supuesto, acciones al futuro. Empiezo con la importancia. La salud es un derecho, sin duda alguna. La salud es un elemento de inclusión y de estabilidad en las sociedades, también lo es. Es la mejor, o junto con la educación, las dos mejores inversiones que se puede hacer en una sociedad con retornos extraordinarios. Es un gran igualador. Si nosotros protegemos, por ejemplo, a un niño que nace en la sierra oaxaqueña con vacunas, lo igualamos frente a una niña que nace en una colonia de Monterrey con muchos recursos económicos y de educación. Los volvemos iguales. Por ejemplo, frente al sarampión. Si no lo hacemos, les puedo asegurar que el niño oaxaqueño es quien va a sufrir las consecuencias. Hay que decirlo, hemos avanzado mucho y lo veremos, pero todavía es aspiración. Y me quedo con esta síntesis. La salud está en todo. Véanlo. Si hablamos de educación, ahí está la salud. Si hablamos de vivienda, si hablamos de alimentación,
si hablamos de deporte, de cultura, de arte, de bienestar, de empleo, de productividad. La salud está en todo. Y es verdad, la salud no es todo, pero sin salud no hay casi nada. ¿Cómo hemos cambiado la salud, los niveles de salud, los indicadores en los años? Y déjenme aquí en esta tabla simplemente reflejar lo que en las últimas décadas, ya casi 7, ha tenido nuestro país. Grandes cambios. Quien diga que no hemos cambiado, está diciendo una mentira o no conoce la realidad. Vean ustedes, a mediados del siglo pasado, además, échenle un ojo al tamaño de la población. México tenía en 1950 la población del Estado de México y 50% más. Eso era el país, 25 millones de habitantes. El Estado de México tiene casi 17, más de 16. Bueno, pues eso, más 50% de eso, era la población del país. Se ha multiplicado 5 veces. Vean ustedes la esperanza de vida al nacimiento. Se ha incrementado en 28 años. Échenle un ojo a la mortalidad infantil. Ha disminuido 91%. Vean la muerte materna, 88% menos comparado 2016, que es la estimación, con 1950. México ha avanzado de manera importante en materia de salud. ¿Qué tenemos hoy en día en la salud y para la atención de la salud en las instituciones públicas? Lo que tenemos es eso, casi 23,000 unidades de atención ambulatoria, casi cerca de 1,400 hospitales, 90,000 camas sensables, casi 215,000 médicos, más de 300,000 enfermeras, y con esos recursos en las instituciones públicas de salud, todos y cada uno de los 365 días del año, en promedio, va 1 millón de mexicanos. Diariamente, 1 millón de mexicanos. Y ahí están algunas de las cosas. Más de 1 millón de consultas, 100,000 de urgencias, más de 4,400 nacimientos diarios atendidos, cerca de 10,000, un poco más de 10,000 intervenciones quirúrgicas, 16,000 hospitalizaciones. Eso es lo que cada uno de los 365 días del año en promedio pasa. Si no tuviéramos el sistema público con sus deficiencias, hay deficiencias, quisiéramos que no las tuvieran, hay deficiencias, pero si no tuviéramos a nuestras instituciones públicas de salud, la realidad del país, las condiciones y la inquietud sería muy, muy diferente y muy, muy negativa. ¿Qué ha pasado en estos 5 años de gobierno del presidente Peña? Déjenme compartirlos. Y entiendo, y hay problemas, pero miren, la mortalidad infantil ha disminuido casi 8%. La razón de muerte materna, prácticamente 20%. Los casos de transmisión vertical madre-hijo por VIH-Sida, 43% menos. La carencia por servicios de salud medida por Coneval, como lo miden, 6 puntos porcentuales, no 6%, ahí está mal, 6 puntos porcentuales, de 21.5 a 15.5, 6 puntos porcentuales. 2/3 partes menos de dengue, 400 millones, ya bastante más de 400 millones de dosis de vacunas, con una inversión de 30,000 millones de pesos. La vacuna contra el virus del papiloma humano, que se empezó a aplicar en 2013, que protege a nuestras niñas
de quinto año de primaria o de 11 años de edad en no escolarizadas y que va a hacer la gran inversión para no tener en el futuro cáncer cérvico-uterino. O en la parte administrativa, 14,000 millones, un poco más, de ahorros en compras consolidadas, reuniendo toda la capacidad de compra del sector público o el desarrollo de medicamentos genéricos y también de impulsar los innovadores. Pero hay retos, hay desafíos. Y uno muy importante, tiene que ver con el caso demográfico. Y ahí tienen ustedes 3 pirámides poblacionales, la del año en curso, la que tendremos en 13 años y la que alcanzaremos en poco más de 3 décadas, la de mediados del siglo. Y ustedes pueden ver cómo de tener en la actualidad 5.7 millones de personas de 70 años y más, en 2050 habrá 17.2 millones. Y aquí los jóvenes estudiantes estarán atendiendo a esa población adulta y ellos tendrán o estarán en la década de los 50, tendrán entre 50 y 60 años y estarán próximos también a estar en esa condición. Hay un reto demográfico. Hay retos para fortalecer la medicina pública. Yo lo he dicho muchas veces y yo expreso y reitero mi convicción en materia de educación y en materia de salud. No podemos dejar de fortalecer a las instituciones públicas de los 2 niveles o de los 2 sectores, de educación y en especial la educación superior, porque ya hemos alcanzado una cobertura muy importante en la educación elemental, pero no así en la educación superior. Tenemos que hacer esfuerzos adicionales. Tenemos que hacer un uso eficiente de los recursos y tenemos que pensar en los grandes problemas de salud. Miren, el sobrepeso y la obesidad son uno de nuestros grandes problemas, una de nuestras pesadillas. De ahí se originan, en combinación con la genética, en combinación con el estilo de vida, con la falta de ejercicio, con el tabaquismo, con el alcoholismo, de ahí se derivan muchas de las enfermedades crónicas que afectan a México. El año pasado, pronto sabremos la cifra oficial, pero ni lo duden, más de 100,000 mexicanas y mexicanos fallecieron a causa de la diabetes. Como causa única, primera causa de muerte. Como causa acumulada, las enfermedades del corazón, sin duda con más de 130,000 defunciones. Allí hay problemas. Y sus consecuencias, diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia renal, infartos cerebrales, enfermedad cerebrovascular, etcétera, etcétera, etcétera. Y 3 grandes asuntos. El del embarazo en niñas y adolescentes. Uno de nuestros problemas, una de nuestras vergüenzas. No es posible que tengamos cada año pequeñas de 14, de 13, de 12, de 11 o de 10 años que tienen un hijo. No se vale. Se les echa a perder la vida a esas niñas y a sus hijos, a los niños. Terminan formando parte de familias rotas. Terminan sin poder estudiar y teniendo que tomar empleos, trabajos que les permitan subsistir. No se vale. No se vale que 1 de cada 5 nacimientos en el país sea en mujeres de 15 a 19 años. A quienes se les repite esa historia que, por cierto, vivieron en muchas ocasiones sus madres y sus abuelas. No se vale. Tenemos que cambiar. Y 2 grandes temas, adicciones y salud mental.
Quiero hablar rápidamente de algunos temas que tienen que ver con la formación de recursos humanos en el área médica, en el área de la salud, pero en particular en el área médica. Y ahí yo creo que son varios los desafíos y uno tiene que mantener lo que hemos tenido en el campo médico, este gran marco de actuación ético. Si se pierde, si se debilita, si se disminuye ese marco, estaremos haciéndolo muy mal. Yo invocaba una frase que citó don Ignacio Chávez, de un médico, Luis Porter, que hacía el ejercicio para decir, es que la práctica médica termina siendo el encuentro de una confianza, la que lleva el paciente, y de una conciencia, la que debe tener el médico. Y esa conciencia debe incluir conocimiento, pero también debe tener, por supuesto, y sin duda alguna, un sentido ético, un sentido humano. El compromiso y una serie de retos que tenemos en el campo de la educación médica que se tienen que revisar. Revisar lo cuantitativo y lo cualitativo, revisar la duración de los estudios. Los estudios médicos en el pregrado duran entre 6,5 y 7 años. Y el posgrado en las especialidades, mínimo de 3, promedio de casi 5 años, y especialidades que llevan 8 o hasta 9 años. Tenemos que revisar, si no podemos hacerlo en menos tiempo, porque ahí hay un costo. Y tenemos que ver el tema de las nuevas tecnologías, de los nuevos contenidos, en fin. Y tenemos que revisar el tema de la calidad de la educación médica. Miren, ha habido un crecimiento desmedido de los programas de las escuelas de medicina. Simplemente hoy tenemos 161 programas en todo el país. Pero hace apenas 7 años teníamos 108. Hay casi 50% más de programas. Y estamos formando una cantidad de médicos que no van a encontrar un punto de trabajo dentro de las instituciones públicas y tampoco fácil en el sector privado. Hemos hecho esfuerzos en los últimos años por mejorar las condiciones de internos, de pregrado y de pasantes en servicio social, y de hacer que las becas les permitan tener mejores condiciones de vida, porque muchos de ellos salen de sus sitios de origen, dejan sus casas para ir a hacer el internado o el servicio social a una comunidad rural. Hemos hecho un esfuerzo y un esfuerzo importante, uno de los más importantes en los últimos 10, 15 años. Tenemos que revisar el tema de los médicos en su ejercicio. Estamos formando a muchos especialistas y no estamos formando un número suficiente de médicos para el primer nivel, o lo que es peor, formándolos en las facultades y escuelas, no tenemos los espacios en las instituciones de salud para incorporarlos. Entonces, hacemos como país una gran inversión para que alguien se forme 18 años y después resulta que no tenemos un lugar para él o para ella. Y más para ella porque afortunadamente, y por eso la profesión ha mejorado mucho, véanlo ustedes, una enorme cantidad no suficiente de mujeres estudiando medicina y de jovencitas estudiando en el área de ciencias de la salud. Pero tenemos que hacer una revisión de esas condiciones del ejercicio de la medicina general y de la medicina de especialidades. Y vean, particularmente los jóvenes que estudian medicina, a lo que se van a enfrentar. Al examen nacional de aspirantes a las residencias médicas, cuya demanda ha ido creciendo. El año pasado se presentaron 36,408
Este año, 42,274. Y el número de espacios en las residencias, pues no ha crecido de manera sustantiva. Tenemos 8,200 para este año, esta generación que ingresará en marzo del próximo año. Pero por supuesto quedan muchos sin la posibilidad de hacer una residencia, un curso de especialización. Decía yo que hay un binomio extraordinario, virtuoso, educación y salud, salud y educación. Y por eso el señor secretario de Educación y un servidor hemos planteado algo que desafortunadamente a consecuencia de los sismos se nos retardó, se nos ha echado a perder el arranque de ese programa piloto y hemos tenido incluso que ajustarlo en su dimensión porque las dos entidades donde íbamos a arrancarlo, la Ciudad de México y el Estado de Morelos, fueron de las entidades afectadas, en particular por los sismos o por el sismo del día 19 de septiembre. Pero ese programa de salud en tu escuela nos llena de energía, de motivación, nos estimula mucho, porque vamos probablemente a poder alcanzar casi a 800,000 niñas, niños y jóvenes en 2,000 escuelas, en 13 entidades federativas, y vamos a tratar de incidir ahí sobre grandes asuntos. Obesidad y sobrepeso en la escuela elemental, en la primaria, agudeza visual y tamiz auditivo también, salud sexual y reproductiva en secundaria y bachillerato, y salud mental y adicciones en secundaria y bachillerato. Y pronto esperamos poder incorporar el tema de detección temprana de cáncer infantil y el tema que, por cierto, Gabriel O'Shea impulsó de manera notable de desarrollo infantil temprano, de estimulación a nuestros niños. Un niño que detectamos con rezago o con riesgo, si le damos estimulación temprana, revierte en un alto porcentaje. Un niño que no recibe eso va a ser un niño que va a tener problemas a lo largo de su vida. Tenemos que tomar a los niños de días, de meses, de semanas y hasta los primeros 4 años de vida. Ahí es donde tenemos que actuar y estamos haciendo. Déjenme decirles, jóvenes, maestras, maestros, que esta par de láminas que voy a presentarles, a mí me motivan mucho. Y me motivan mucho porque a veces pensamos que nuestro país no la hace, que estamos muy mal, que somos un país casi decadente, fallido. Y se los quiero decir con absoluta convicción y con datos. No es cierto, es falso. México es un gran país. México tiene grandeza. ¿Tiene problemas? Sí tiene problemas como en muchas partes del mundo. No es consuelo. Pero no somos el peor país. No somos lo peor de la especie humana los mexicanos. Tenemos cosas que hay que cambiar, sí, muchas. Pero oigan, México tiene una gran historia que no tienen muchos países. Entonces quiero hablarles de eso y quiero decirles, y revísenlo. No es discurso, no es retórica. No hay muchos países que cuando uno habla de su cultura, de su historia, de la geografía, del tamaño de país, del capital natural, de la diversidad biológica, del tamaño de su economía, de su demografía, todavía un país al que la demografía le resulta favorable. Un país con gran identidad y con una vida de instituciones construida a lo largo de los siglos. A ver, les doy el caso de la educación superior y de la medicina. Tenemos un hospital que dentro
de 7 años cumplirá 500 años. El Hospital de Jesús. El primero de América. Tenemos una universidad en la Universidad Nacional, la primera en funcionar en el continente. Tenemos un país en donde, como dijo uno de nuestros grandes intelectuales, mientras en esa capital del país, mientras en esa ciudad virreinal del siglo XVI, en una sola cuadra había una universidad, la Real Universidad de México, la primera imprenta en el continente, y una biblioteca. Mientras eso pasaba aquí, en Manhattan, los bisontes pastaban con toda placidez y sin que nadie los molestara. Bueno, México es un gran país con problemas, pero que tienen solución. Y es un gran país además que se ha construido a partir de la grandeza, del aporte, del esfuerzo, del trabajo, de las ideas, de las propuestas de grandes mujeres y de grandes hombres mexicanos. Ahí están algunos, y podría uno llenar esto de rostros, de nombres, de pensamientos y de acciones del pasado y del presente, de grandes mujeres y de grandes hombres mexicanos. Y es un país que en los últimos años ha avanzado. A ver, sé que hay enojo, sé que hay fastidio, sé que hay muchas cosas que nos molestan a todos, sí, lo sé. Ya quiten esa cara, pues. Pero también hay cosas buenas que pasan. A ver, México no había desarrollado 3 millones de empleos en 5 años de gobierno, nunca. Nunca es nunca. Bueno, pues sintámonos menos aludidos, menos enojados. La educación media superior del país va en la línea de lo que nos propusimos. En 2012 se cambió la Constitución para hacer obligatoria la educación media superior, el bachillerato. Y nos dimos 10 años para alcanzarlo. Y en el gobierno de Enrique Peña Nieto se ha pasado de una cobertura de 66% a una de 82%. Vamos a alcanzar la meta. Y eso es una muy buena noticia. Y vamos a tener que fortalecer la educación superior porque esa población lo que va a querer y exigir es más educación después de que terminen su bachillerato. Y hemos mejorado en las exportaciones, y hemos mejorado en la competitividad y en la inversión directa. Y dice uno de los grandes despachos del mundo que en 2030, si México sigue así, México estará dentro de las 9 primeras economías del mundo. Se han hecho grandes cambios y algunos nos pueden gustar y otras no nos pueden gustar. Lo que es un hecho es que México se atrevió a cambiar. Lo que es un hecho que se hizo con el consenso de las fuerzas políticas. Lo que es parte de la realidad es que se hicieron cambios constitucionales, por lo menos en 8 de las grandes reformas que requirieron mayoría calificada. La participación de las 3 grandes fuerzas políticas representadas en el Congreso y en las entidades federativas para hacer posible esos cambios. Pero hay desafíos para el país y hay desafíos que derivan de lo que pasa en el mundo. Hay algunos que son de largo plazo y otros coyunturales. Hay algunos que tienen que ver con reformas estructurales. Y ahí está una pobreza, desigualdad, que nos ha acompañado en nuestra historia. Ojalá la pobreza fuera un invento reciente. No ha sido. Ojalá la desigualdad fuera producto de este siglo XXI. No es verdad. Cuando Humboldt hizo su viaje a México, en 1803,
se quedó impresionado y lo escribió, publicó su ensayo en 1811, un ensayo bellísimo, lleno de datos, lleno de motivaciones en muchos sentidos, incluso de preocupaciones, porque a mí por lo menos me preocupa que 200 años después uno diga que actual resulta hablar de pobreza y desigualdad. No es un invento reciente. No es un invento reciente porque Morelos, en los sentimientos de la nación, lo dejó claramente establecido. Hay que atemperar los excesos y los déficits, la riqueza y la pobreza. Y se refirió a la indigencia y se refirió a las condiciones del pobre y a lo que teníamos que hacer con educación para cambiar. Y hay un momento en la vida de las personas, de las familias, de las sociedades, que uno tiene que decir hasta aquí, y yo creo que ese es el caso de la pobreza. Por eso, déjenme presentarles algunas láminas sobre este tema. Ahí está, nadie lo puede negar, nadie lo quiere negar. ¿Hemos mejorado? Sí, pero ahí están millones de mexicanos viviendo en condiciones de pobreza. Hemos mejorado, sí, pero no suficiente, porque el índice de desigualdad sigue siendo una de nuestras realidades. Y tenemos entonces que cambiar, porque esos son problemas de siempre, pero que tienen solución. Y que solo los vamos a poder resolver si trabajamos juntos en la misma dirección todos. Y ahí está alguna de esta doble condición que se presenta, en donde nos amenazan las infecciones todavía, las enfermedades parasitarias todavía, pero al mismo tiempo las enfermedades no transmisibles, las crónicas, la diabetes, el infarto, la insuficiencia renal, entre varias otras. Y simplemente digo, no se va a ver nada, porque cuando uno hace un cuadro con tantos números y con tantos renglones, pues uno lo hace para que el auditorio no lo vea, para que uno se los platique. Y entonces yo les platico, ¿ven cómo no se ve? Yo no les fallo, yo cumplo lo que digo. No, aquí lo que hicimos fue comparar un municipio, uno de los 5 municipios más pobres de México, con un número de defunciones en 2010 suficiente de más de 100 para poder manejar algunos porcentajes. Y simplemente para decirles, en este municipio de Chiapas, Chalchihuitán, comparado con la delegación Benito Juárez, en uno de los más pobres y en uno de los lugares más acomodados, con mejores recursos y posibilidades, pues se refleja esta diferencia, esta transición, esta patología. ¿Por qué me la quitan? Pues no se ve, pero yo me recreo en ella. Por ejemplo, déjenme decirles, cuando uno ve las enfermedades infecciosas allá en Chalchihuitán, 30% de las muertes, de las defunciones, son por enfermedades infecciosas. En la Benito Juárez, menos del 2%. O cuando uno ve el caso, por ejemplo, de las enfermedades isquémicas del corazón, 20% de las muertes de la Benito Juárez son por esta causa y solo el 1% en Chiapas. Ahí están nuestras polaridades, nuestras disparidades. Ahora sí pasamos 2, la siguiente. Déjenme compartirles mi visión y alguna propuesta. A ver, si no trabajamos unidos, si esta sociedad no somos capaces de convocarnos a la unidad, no la vamos a hacer. Si nos dedicamos a dividirnos, a enfrentarnos, a fracturarnos, por ahí no pasa. Ustedes y yo pertenecemos a comunidades en donde estamos acostumbrados a la pluralidad. Estamos acostumbrados a entender y aceptar, no con resignación, sino como una de nuestras fortalezas, que somos diferentes, que pensamos de manera distinta,
que tenemos visiones de México, propuestas de país, identificación de problemas diferentes. Y eso es parte de la riqueza de la comunidad universitaria. Y eso es lo que pasa en México y tenemos que reconocerlo. Tenemos que generar ideas e ideales, políticas públicas centradas en las personas, fortalecer nuestro esquema de valores cívicos, reivindicar la política y, según yo, impulsar una segunda generación de reformas, una segunda generación que sea realmente una generación de reformas en donde lo social sea lo predominante, en donde podamos abordar y trabajar en esa dirección. Y aquí hay dos esquemas: construir sobre lo que ya hicimos, no destruir lo que ya hicimos. Digo, será absurdo si caemos en esa tentación. No, la historia no tiene vuelta atrás. Hay que ver para adelante, hay que trabajar y construir a partir de lo que tenemos. Hay que ajustar, sí, hay que hacer nuevas cosas, hay que atender, en mi opinión, lo social. Y eso quiere decir profundizar en algunas cosas, en la lucha por la inclusión y el combate a la pobreza. Hay que hacer una reforma de la salud. Ya no nos da el esquema que tenemos. Fragmentado, costoso, desarticulado, con duplicaciones innecesarias, con varias fallas. Perdón, tenemos que hacer un sistema público, potente, ordenado, coordenado, así. Nos da lo que tenemos para hacer. Hay que vencer condiciones políticas, intereses gremiales a veces, diferencias. Pero lo que la sociedad mexicana ha invertido da para tener un buen servicio nacional de salud público. Hay que hacer un relanzamiento de acciones para el campo y la ciudad. Si no pensamos en eso, no vamos a salir. Educación superior. Lo dije, estoy convencido, no tengo duda. Es una de las grandes reformas. Qué bueno que hicimos la reforma educativa, pero esta está concentrada en la educación elemental. Requerimos una gran reforma y un gran apoyo dentro de la autonomía de las universidades para articularnos y decir qué, cuántos, dónde, cómo, recursos humanos. A ver, si tenemos recursos naturales, tenemos que formar a los profesionales. No podemos traerlos, importarlos, debemos formarlos nosotros. Tenemos que impulsar la investigación científica, lo tenemos que hacer desde lo público y también desde lo privado. No llegamos al 0.6% del PIB. No llegamos. De inversión en ciencia y desarrollo tecnológico. Tenemos que impulsar la cultura, renovar nuestro federalismo y, por supuesto, justicia, seguridad y Estado de Derecho. Si lo hacemos, podremos realmente salir adelante, estoy convencido. Y en materia propiamente de lo social, yo no tengo ninguna duda de que tenemos que recuperar lo que hemos hecho en el pasado y que ha resultado eficiente. En el programa de solidaridad hubieron cosas muy buenas para el desarrollo de las comunidades. En el programa Progresa, inicialmente Prospera ahora, sin duda el tema de la focalización fue y debe mantenerse. Pero tenemos que hacer también algunas otras cosas. Tenemos que incluir variables como el empleo. Si no favorecemos el empleo en el medio rural mexicano, no vamos a terminar nunca de repartir apoyos y ayudas. Tenemos que ayudar a la gente, pero tenemos que garantizarles que tengan una forma, ellos mismos, de salir adelante. Y la hipótesis que teníamos, y yo he participado en esos programas, la que teníamos hace 20 años, cuando arrancó Progresa, el programa de educación, salud y alimentación, ahora Prospera, cuando lo arrancamos, nuestra hipótesis era que con los apoyos la gente sola iba a salir.
Y resulta que 20 años después tenemos que seguir dando los apoyos porque no están dadas las condiciones. Y la variable es empleo, sin duda alguna, y lo tenemos que conseguir. Lo tenemos que hacer en salud porque pues, la salud está en todo, y consolidar lo logrado, complementar lo pendiente, crear sinergias y aprovechar las oportunidades es lo que nos puede permitir salir adelante. Termino esta parte antes de entrar al mensaje para los jóvenes. Yo estoy convencido que México está en la gran posibilidad de dar un salto a la modernidad, de trabajar a partir de las instituciones creadas por siglos, con las reformas estructurales que tenemos, elaborando una segunda generación de reformas y alcanzar el México que queremos. Miren, me encontré hace unas semanas, meses, una frase citada por don Jaime Torres Bodet. Cuando don Jaime Torres Bodet estuvo en la inauguración que le tocó a él impulsar del Museo Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México, dio un discurso y citó a un poeta argentino que escribió un verso que dice: lo que tiene el árbol de florido vive de lo que tiene sepultado. Cuanto más hondo el cimiento, más audaz la torre. Así los pueblos. Y si algo nos sobra a nosotros, son raíces. Si algo fuerte tenemos, es nuestra historia y nuestra cultura. Y si a partir de eso no somos capaces de construir ese follaje, nos lo van a reclamar las siguientes generaciones que sí lo van a hacer. Y nomás les digo, para que se sientan amenazados. Aquí están, los estoy viendo. Ellos sí lo van a hacer. Bueno, déjenme a los jóvenes decirles esto. A ver, jóvenes, estar en una universidad, y en una universidad como esta, es un gran privilegio. Muchos jóvenes como ustedes no lo pueden tener. Muchos jóvenes como ustedes quisieran estar en una universidad como esta, de la categoría, de la calidad que es la Universidad Autónoma del Estado de México. Ustedes tienen la oportunidad de tener una educación crítica, de acercarse al conocimiento. Regréseme. Es que ya le urge a mi colaborador irse. Si quiere, páseme el control y yo lo hago, Jacobo. Bueno, de acercarse al conocimiento, a la innovación, de formar parte de una pluralidad que es valiosísima, de resolver diferencias con diálogo, con tolerancia, y de tener la capacidad de formar parte de una comunidad que genera ideas de cambio. Yo quiero decirles, jóvenes, que siempre ha habido problemas, que la vida es riesgo, que la vida es incertidumbre, que la vida es cambio, pero que eso siempre ha sido. Y las sociedades siempre han enfrentado problemas. Nunca ha habido un momento en el que esto no suceda. Y México no es la excepción, pero siempre en nuestro país y en el mundo las crisis, los problemas se han superado, pero se ha requerido de unidad. Vivimos un mundo que cambia a pasos, pero impresionantes, gigantescos, de manera muy rápida. Pero tenemos, eso mismo nos da la oportunidad de reinventarnos. Y para reinventarnos, pues hay que pensar lo que queremos. Y a ustedes les toca, ustedes lo van a vivir. Yo digo que para el 2050 reciban mis disculpas. No voy a acompañarles. Pero ustedes van a estar, la mayoría de los que están aquí va a estar en 2050. Entonces hay que imaginar y trabajar para que eso se haga realidad. Y la primera pregunta que tiene que responderse es ¿a dónde quieren ir? Cuando uno hace un viaje, esa es la gran pregunta. Pues uno no puede emprender un viaje sin saber quién sabe a dónde va a llegar. Y para respondérsela
sueñen, construyan sus utopías. Yo sé que a mucha gente no le gustan las utopías, porque creen que eso es utópico. Pero lo que yo les digo es que las realidades de hoy fueron los sueños y las utopías de ayer. A los jóvenes les resulta imposible entender que cuando yo era estudiante, y no hagan ¿no? Cuando yo era estudiante no había celulares. ¿Se imaginan un mundo sin redes sociales? ¿Sin su Face? Ahora, ¿qué había? Muchos books, eso sí. Había libros, pero, por ejemplo, cuando yo era niño, no había una fotocopiadora. Si le encargaban a uno un trabajo, una monografía, yo hice en 6º año de primaria la de Argentina y aprendí a conocer, y tenía que ir a la biblioteca a copiar de una enciclopedia y de libros. No había fotocopias. Y no había tantas y tantas cosas. Y hoy tenemos eso. Sueñen, ilusiónense, piensen, reten, desafíen. No mucho, ¿eh? Sí, rector, si no, después ya no me va a invitar usted porque me los deja muy acelerados el doctor Naro. Y piensen que la brújula, la gran brújula del viaje que es la vida, la brújula de la vida es la felicidad. Y crean que la felicidad no es solo bienes materiales, fortuna o éxito profesional. Forman parte, pero no nada más. Se puede ser feliz si se tiene otras cosas. Se puede ser feliz si se tiene una dignidad para vivir, pero tiene uno amigos, pero tiene uno amor, pero sirve uno, pero se acerca al conocimiento, pero tiene valores. El baile es felicidad. Yo me lo he demostrado a mí mismo. Hay tantas y tantas cosas, el deporte, el disfrute de la lectura, del arte. Hay tantas cosas. Ver solo o con un amigo o con un familiar, con una gente amada. Ver un anochecer, ver la salida del sol, ver el espacio maravilloso. A ver, eso no cuesta. Se puede, se debe, se tiene que ser feliz. Y termino compartiendo con ustedes ahora en medio de nuestras desgracias. Miren, esa es una imagen de la solidaridad de la gente. Esa es una imagen tomada a partir de los sismos. Está lloviendo y la gente en una cadena está pasando las despensas, los alimentos, lo que sea, trabajando juntos. Y puse una frase del verso, unas frases, unas partes del verso de Griselda Álvarez, que escribió, Madre Casualidad, te doy las gracias porque he nacido aquí, en México, en esta tierra que sabe resurgir de las desgracias, que ama la paz encima de la guerra, que es mucha patria al descubrir falacias y que a una nueva esperanza nos aferra. Por su atención, muchas gracias. Invitamos a nuestro rector a hacer entrega de testimonio de reconocimiento a su trayectoria científica y académica y reiteración de agradecimiento por sus aportaciones filosóficas esta mañana al doctor José Narro Robles, secretario de Salud del Gobierno Federal.
Asimismo, la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México entrega hoy el libro Diario de Burdeos, de Antonieta Rivas Mercado. A continuación, el doctor José Narro Robles firmará nuestro libro de visitantes distinguidos. Comunidad universitaria, es así como damos por concluida la conferencia magistral La Salud en México, dictada por el doctor José Narro Robles en el marco del Día del Médico. La Universidad Autónoma del Estado de México agradece su asistencia. Que tengan una buena tarde.